Y ahora sí, nos metemos de lleno entonces con el invitado del día de hoy, Gonzalo Bello de Peón Vuelve, que organizan, es una organización que, valga la redundancia, hacen torneos de ajedrez, también dan clases de manera inclusiva, para, ya lo va a contar un poquito él, pero digamos, gente que tal vez uno tiene en la cabeza que el golf o el ajedrez son un poco elitistas, ¿no? Que no cualquiera puede acceder, y bueno, ellos lo hacen de manera inclusiva, dando clases y preparan unos torneos que mamita querida nos estuvo contando recién fuera de aire, pero lo presentamos oficialmente. Gonzalo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación de parte de la agrupación. Siempre es un placer venir a contar un poco lo que hacemos. Saludar acá a la periodista de la mesa. Claro que sí. Como corresponde. Y a Diego. Y a Diego. A la también, periodista y a Diego. Ya te saqué todo protagonismo, te diste cuenta en un programa lo que hizo un quilombo. No tengo chance. Está bien, pero si no se enojan los periodistas que son es verdad. recibidos, No, eso, como yo no siempre pueden respeto. ser Hay mucha periodistas. gente. Hay mucha gente que me saluda por el día del periodista o el día del locutor, y yo les digo que me falta para recibirme de locutor un par de materias y que ni siquiera estudié periodismo, o sea que agradezco, pero que no lo acepto porque bueno, a veces es de por oficio, por algo estudiaron y se rompió el lomo para ganarse el título y demás, así que... Y los locutores tienen su día, ¿no? Por eso, también, pero digo... Festejemos todos los días. Bueno, Gonzalo, contanos un poquito de qué se trata esta movida y cómo nació, cómo surgió la idea, cuántos son. Perfecto. Peón Vuelve es una agrupación política que surge a comienzos de 2013. Sí. Somos varios militantes. Hoy en día somos como un núcleo duro de 50, pero hay por todos lados. Sí. Todos los que pasan, juegan los torneos que organizamos. Son un montón de personas. Y los aliados afines que vienen y juegan solamente torneos, todo, pero hay por todos lados. Es una agrupación que surge a partir de la idea de algunos militantes que nos gustaba el ajedrez y estábamos con distintos niveles jugando en distintos lugares y militando en distintas agrupaciones, y entendimos que el ajedrez podía funcionar como una buena herramienta para la militancia y para lograr los objetivos principales de la militancia que buscamos nosotros, que es la inclusión, la justicia social, un poco las banderas del kirchnerismo también nos unieron. En ese momento había mucha efervescencia política y fue uno de los pilares para que sigamos encontrándonos, hablar de política, jugar al ajedrez, y bueno, incluimos a mucha gente enseñándole. Bien, ¿y cómo surge la idea? O sea, digamos, ¿cómo lo organizan ustedes a priori de decir, bueno, vamos a hacer esto, y en qué derivó después? ¿Se plasmó tal cual ustedes lo habían pensado, lo cranearon al principio, o fue mutando y ahora los sorprendió para bien lo que están logrando, digamos, y lo que se fue generando? Nos sorprendió para bien. Empezó un poco como una locurita de algunos. Yo llegué ni bien iniciada la agrupación, de un grupo de compañeros, me fui sumando y después se fue complejizando bastante. Y hoy en día ya somos una agrupación que tiene objetivos concretos y incidencia tanto en la política como en el deporte, como en la cultura, en la parte social también. Hacemos de todo, con lo cual se fue complejizando. Y cada uno de esos aspectos lo vamos desarrollando con distintos compañeros que se dedican puntualmente a cada cosa. Bien, ustedes organizan torneos y dan clases. ¿Cómo es eso? ¿Cada cuánto organizan los torneos? ¿De qué constan? ¿Cuánta gente va a los mismos? Bueno, los torneos, tenemos un torneo que es un clásico, que son los domingueros de Peón Vuelve, que lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Compiten muchos aficionados y jugadores profesionales, más de 100 siempre vienen, son torneos multitudinarios, torneos de ajedrez hecho y derecho, digo, no es un picadito que nos juntamos a jugar, sino que es un torneo de ajedrez donde ha venido Diego Flores, Carolina Luján, que son los representantes del ajedrez en olímpicos, Argentina. Sí, múltiples campeones argentinos. Y vienen de y eso al las margen edades. de la ideología política, digamos, o sea, vienen por el punto en común en ese caso es el ajedrez, digamos, y está buenísimo que sea hasta inclusivo en ese punto, digamos, no es que es... Totalmente. En la pata deportiva, sí, obviamente viene a jugar gente que no milita en política, no le interesa la política, gente que, bueno, nosotros nos llamamos Peón Vuelve, digamos, ya el nombre lo dice, somos de una afinidad peronista, kirchnerista, hay muchos militantes de otras agrupaciones que vienen del radicalismo, de la izquierda, de todos lados, pero puntualmente con el ajedrez vienen a jugar gente de todos los colores políticos y disfrutan como todo el mundo. Excelente. ¿Cuánta gente llegó a participar? Más de 100, me dijiste. Hemos hecho torneos donde jugaron 193 jugadores. En Unidos Organizados hicimos un torneo donde metimos 193. Locura. Y después mes a mes se suma más gente. Lo que es un tema de logística, porque estamos organizar torneos grandes
Sí, lleva ¿Cuánto un tiempo. dura? Lleva mucho tiempo. ¿Cuántas horas dura? Los torneos de ajedrez tienen distintos ritmos. Nosotros tenemos un ritmo de torneo de partidas rápidas, o blitz se llaman, y hoy en día estamos jugando a un ritmo que son 6 minutos más 2 segundos por cada jugada. Pero no me quiero meter con el incremento porque es algo un poco más complejo. Pero calculen que dura más o menos cada partida 12 minutos, 15 minutos máximo, y son 7 partidas. Pero, por ejemplo, Dura más o menos 3 horas un torneo. principiante puede tranquilamente participar. Sí, es lo que fomentamos. El Claro. ajedrez no hace falta ser profesional. Para jugar, se juega con un sistema que se llama sistema suizo, donde va equilibrando a los jugadores, los que pierden juegan con los que pierden y los que ganan con los que ganan. Claro. Siempre tenés chances. Si perdés una partida, perdés la segunda, perdés la tercera, jugás contra otro que perdió 3, con lo cual te vas equilibrando y disfrutan todos. Lo que tiene de bueno este tipo de torneos, que son abiertos, donde participa mucha gente, es que juegan aficionados que por primera vez jugaron un torneo quizá. Y al lado está jugando un maestro que fue representante olímpico muchos años. Tremendo. Al lado de un chico de 6 años jugando. Claro, no y hay al esa lado- diferencia. Es como ver a Messi con un pibe jugando que juega de manera amateur al fútbol. Tal Qué cual. bueno, qué bueno. Y eso es lo que tiene el ajedrez, porque en ese sentido une mucho distintas franjas etarias. O sea, está jugando un nene que tiene un buen nivel con un adulto que tiene un Claro. nivel medio. Entonces no hace falta. Vos jugás Claro. al fútbol, necesitas que todos más o menos o andás despacito que Claro, el señor exacto, grande. exacto. En el ajedrez no. Bueno, estás a tiempo, Martu, todavía de aprender. entonces ajedrez. ¿Y cómo es el tema? Por ejemplo, Martina, que no sabe jugar al ajedrez, quiere aprender. ¿A dónde se dictan las clases? ¿Cuándo? ¿Tienen horario específico? ¿Se arregla con cada uno? Sí, acá en Capital Federal nosotros le llamamos rincones de ajedrez. Porque además de, como generalmente están en unidades básicas, en centros culturales, es un lugar donde vos vas a aprender ajedrez, pero además hay una cuestión social que nos importa que no se lleven solamente el conocimiento del ajedrez, sino que puedan pasar un buen momento, conocer al vecino, conocer al compañero que viene. Entonces eso es una cuestión importante y le llamamos rincones de ajedrez, no clases de ajedrez, Bien. pero lo dan maestros muy capacitados. Lo da Juan Carlos Hasse, por nombrar, fue un gran jugador, que sigue siendo un gran jugador, representante olímpico muchos años. Raúl Apiqui, que fue un entrenador de grandes jugadores acá en Argentina. Hay varios. Sí, pueden aprender, cualquiera puede aprender. Bien. Tenemos varios rincones acá en Capital Federal y en Zona Sur también hay varios rincones de ajedrez. Nos pueden buscar, porque se va a hacer largo si nombro uno por uno. En redes sociales, Peón Vuelve, ahí están todos los talleres que damos en Capital y en Zona Sur. Excelente. Y, por ejemplo, las clases no son particulares, obviamente, sino que van y dan tips y demás en general a los que van a participar de las mismas o del rincón. Se dicta tal cosa tal día, se explica tal cosa en particular y así de a poquito, ¿no? Sí, el aprendizaje en ajedrez muchas veces se da que los que van aprendiendo le van enseñando a los que vienen, porque como los niveles no son homogéneos. Claro, tan dispares. Claro, lo que sucede es que vienen los que recién están comenzando y ahí se arman distintos grupos donde el que fue aprendiendo eso le va enseñando al compañero. Genial. Y muchas veces la manera de dar una clase hay distintas maneras, Sí, pero muchas veces totalmente. pasan una partida y van trabajando sobre esa partida. Como aprender un idioma, quizás. Claro. algo Como aprender similar, un sí. idioma. Y muchas veces lo que tiene de bueno que al tener un muy buen nivel de profesores, los jugadores que ya empiezan a jugar partidas llevan sus partidas, porque en ajedrez hay algo como que para aprender a jugar, qué mejor que revisar lo que ya estás jugando. Quiero que hagas hincapié en eso, porque yo, la verdad, hablamos un poquito fuera de aire y no sabía eso de que, por ejemplo, primero que muchas jugadas tienen nombre, que los casilleros, se les llama, tienen una letra y un número, puede ser, corregime, Sí. Y que después vos tenés que Qué ir poco anotando. sabemos de ajedrez, Sí, ¿no? sí, O la sea, verdad, nos qué- estamos qué deschavando ignorantes- directamente. Qué ignorantes en la materia. Podríamos haber ajedrez. practicado un poquito Claro. antes. No, yo algo. lo único que sé es que cómo se mueve cada Yo pieza. que hay Después- blanquito Que y ya negro, bastante. nada más. Claro, a las damas ¿sabes jugar? No, nada, muy bien, ni muy el bien. chinchón, nada. Tenía pura consola usted cuando era chica. No, mucha tele había. Ah, está muy bien. Pero decía, este tema de que cada casillero tiene un número y una letra, de que cada jugada, o muchas, tienen un nombre en particular, y que ustedes, excepto en el corto, en el rápido, me explicabas, van anotando, tienen que ir anotando las jugadas. ¿Cómo es eso? Exacto. ¿Viste? Ustedes ya conocerán que el ajedrez se conoce como el juego ciencia. Mm. Bueno, tiene mucho de ciencia el ajedrez, tiene mucha bibliografía. Creo que es el deporte, no quiero equivocarme, pero creo que es el deporte que más bibliografía tiene. Mira. Como
bibliotecas y bibliotecas. Sí. Entonces el ajedrez como una partida de fútbol, un partido de fútbol, uno puede verlo por la tele, pero después no le explicás a un amigo cómo se juega el ajedrez. Hay algo científico que es el método de anotación, que uno anotando el nombre de cada casilla, que la casilla se identifica como en una batalla naval con una letra y con un número. Bien. Entonces hay una cuestión inequívoca. La casilla se llama E4 y es E4. Bien. Entonces eso es obligatorio anotar las partidas en los torneos pensados. En los torneos rápidos no hace falta, no es obligatorio anotar. Y entonces uno anota la partida y después con esa partida podés reproducirla en tu casa. La anotaste en una planilla y en tu casa la reproducís tal cual. Entonces eso está es una de las cosas que primero se enseña cuando uno empieza a jugar, cuando está en un nivel ya medio para aprender, porque es importante, es un lenguaje y hay que aprenderlo. Y hablando de cuando uno empieza a jugar, ¿a qué edad empezaste vos, Gonza? ¿Cómo te nació, cómo te surgió? ¿Cuál fue tu primer contacto con una pieza de ajedrez? Mi primer contacto fue con mi papá y mi hermano mayor. Ellos jugaban ajedrez y yo siempre me acercaba para aprender. Es un poco familiar, ¿no? Como que se hereda. Sí. Y las primeras cosas sí, yo tenía 5 años, 6 años, y ahí me llevaron a un club de ajedrez en Villa Ballester, porque yo soy oriundo de Villa Ballester. Y ahí aprendí a jugar un poco más, digamos, a nivel de club. Pasa que fue medio una experiencia medio trunca, porque de chiquito uno, en un club de ajedrez, a mí me pasaba que era muy oscuro, había gente grande. Yo no me sentía muy a gusto porque me alejaba un poco de esto. Yo era muy travieso, prefería jugar a la pelota en el sol que estar jugando al ajedrez. Como chico el contexto tan lubre no y eso ayudaba. por ahí no te... Claro, el juego en sí te me llamaba, gustaba, pero no me ayudaba el contexto, sí. Y después ahí yo me enojé, dejé de ir, le pedí a mis padres que no me lleven más, y después retomé con la pasión, no se agotó, digamos. Y a partir se puede de cambiar de todo menos de pasión, años, dice así, Franchella. Exactamente. Bueno, y ahí empecé Franchella a jugar un poco más. Sí, lo dice el personaje que hace Franchella. de esta película que era devenida de una novela también, de un libro. Bueno, y ahí volví al club de Villa Ballester, que era el club de mis amores de infante. Sí. Y volví a jugar, empecé a jugar torneos de categoría, ese tipo de cosas que se hacen en los clubes. Después me mudé a Capital y empecé a jugar en mi amor más adulto, que es Torreblanca. Quería mencionarlo también porque es un club que le tengo mucho aprecio, tengo muchos amigos ahí. Y bueno, en realidad ustedes por ahí piensan que yo soy un ajedrecista eximio. Ah, ¿no? O sea, a nivel ajedrez soy un ajedrecista, digamos, mediocre. No, bueno, pero debe haber cada animal, digamos que... No, obviamente, no. Es muy complejo. A determinado nivel el ajedrez se va complejizando bastante. Entonces uno cuanto más conoce, más se da cuenta que decís, che, como decía Sócrates, creo, solo sé que no sé nada. Ah, es verdad. Y te das cuenta cuanto más sabés que decís, che, me parece que todavía me falta. Claro. ¿Cuántas cosas ignoramos? Todos somos ignorantes, ¿no? Porque nadie sabe todo, todos ignoramos algo. Y bueno, creo que la clave en el ajedrez es comerte las piezas y comer el rey. Y hablando de comer, te saco un poquito del ajedrez y demás. ¿Vos sos chef? ¿Puede ser? ¿Cómo es el tema, tu relación con la gastronomía? Sí, yo soy chef. Justo lo que necesitábamos. Mira, estábamos esperando la hora de la comida. No trajo nada, che, ¿a vos te parece? El tupper, yo le vi el tupper abajo del brazo. Sí, me dedico a la gastronomía. También desde muy chico, a partir de los 16 años, empecé a trabajar en restaurantes y es con lo que, no solo con lo que me gano la vida, principalmente, sino que es otra de mis pasiones. La gastronomía me ayudó a viajar por el mundo. Mira. Y laburando también. Tuve oportunidad de laburar en distintos países y siempre buscaba algún club de ajedrez para ir a jugar y alguna para matar dos pájaros de un tiro, digamos. Claro, porque además estaba pensando en el idioma, por ejemplo. Hay un idioma universal para el ajedrez, para digamos. El ajedrez, o sea, no, vos te sentás, por más que el otro hable otro idioma y vos no lo entiendas, vos tenés que mover las piezas y listo. O sea, es un lenguaje, se considera exacto. Un lenguaje y es universal, sí. Igual que para la comida. Claro. Y sabes que para la comida también el lenguaje es universal. Y sí. La mayoría de las cosas están en francés, pero el lenguaje es universal, digamos, te muestran algo y lo... Claro. Exacto. Y hablando de francés, usted viajó por el mundo, nos contaba Gonzalo Bello, estamos hablando con él. Era una especie de Christophe allá afuera, como viste que Christophe vino como acá. Ah, sí. ¿Era una especie de Christophe, puede ser o no? Bueno, no. Más o menos en realidad. Trabajé en Francia y justo me estaba acordando de las efemérides que nombraste a Normandía y yo trabajaba en Brest, que no es en Normandía, pero era un lugar donde iban a desembarcar también los aliados y tiene mucho de la guerra todavía esa región. Una región muy linda, con gente muy amena, la verdad que lo disfruté bastante. Fui como una especie de stage, le llaman, como si fuese una pasantía.
y como chef invitado. O sea, en general los franceses son como los argentinos, los franceses del interior. Sí. Y son gente muy muy macanuda. Todos querían que cocine. Yo quería aprender cocina francesa y ellos querían aprender cocina argentina. Un asadito. Claro, como una retroalimentación. Y nosotros con un par de medialunas tenemos que haberle hecho... No, para nada, a mí me encantan, pero con un Christophe acá, ¿qué hacemos? Claro, no, es verdad. Claro, es como una retroalimentación, ¿no? Como una... Siempre. Es un intercambio cultural. Exacto. Y está buenísimo porque la cocina tiene mucho de la cultura, como lo tiene el ajedrez también, y siempre uno va intercambiando. La cocina es la excusa, lo que conoces es a la persona, la cultura, y está expresada en la comida, ¿no? Porque cada cultura tiene sus platos, por su clima, por cómo se conformó la sociedad, entonces eso es un lindo intercambio. Te vuelvo a traer al ajedrez. Ay, yo iba a hacer lo mismo. Bueno, pero estamos conectados. Haga la pregunta que No, iba a preguntarle porque la verdad es que para el que no sabe nada de ajedrez o que no está en el mundo del ajedrez, no tiene mucha idea y no se imagina quizás a cuánta gente abarca, qué movimiento hay de ajedrez, o sea, en la Argentina. ¿Pensás que impacta el ajedrez en la sociedad? Que tiene ¿Hay demanda movimiento, o no hay demanda? Claro, exacto. Sí, no solo que hay mucha demanda, sino que hay programas institucionales, digamos, en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires hay todo un programa de ajedrez armado donde los chicos tienen ajedrez en las escuelas, hay además cuestiones culturales, hay muestras de ajedrez que se hizo ahora una última en la Biblioteca Nacional. Porque hay un poco de prejuicio, también con el ajedrez, ¿no? Como que a determinada personalidad, a determinada persona le va a gustar jugar al ajedrez y hay otro que no porque es más revoltoso, porque... bueno, fue tu caso, ¿no? Que sentías que quizás eras un poco... yo era para otra revoltoso, cosa Pero bueno, desde Peón Vuelve también luchamos un poco con eso y tratamos de romper ese esquema típico que el ajedrez es no solamente de gente tranquila, sino que estudia solo en su casa o en un ambiente mucha concentración, hermético, y que a la vez por los orígenes del ajedrez, por cómo llega a Argentina, por quiénes lo jugaban y todo eso, tiene algo de la élite del ajedrez. Y nosotros tratamos de popularizar el ajedrez, que el ajedrez es para todos. No hace falta ni ser inteligente, ni tener plata. Es un juego muy económico. Entonces nosotros tratamos de bajarlo. Y sobre todo hago hincapié en esto de la inteligencia porque me ha pasado en muchas experiencias que tuvimos. Nosotros damos clases de ajedrez en distintos barrios. Trabajamos en muchas villas con grupos de adicciones. Tiene un montón de aspectos positivos, pero no me quiero meter en eso. Y la pregunta que siempre aparecía era... pero yo puedo jugar al ajedrez y yo no soy inteligente. Claro, qué loco. Y es verdad, porque uno por ahí tiene como ese prejuicio de decir, ¿no? O por ahí ciertas cabezas nada más, o por lo menos para desarrollarlo y jugarlo de manera a niveles altos. Pero está buenísimo este mensaje que dan y que es verdad que cualquiera puede aprender ajedrez y se lo puede comprar y... Cualquiera, porque creo que al ser vamos a decirle una ciencia, tiene algo de ciencia el ajedrez, a uno si le hacen si juega la pelota y le sale mal, como que no pone en riesgo más que bueno, a lo sumo seré poco hábil para patear una pelota, no te da vergüenza, viene una pelota y la pateas, pero si te ofrecen jugar una partida de ajedrez, uno siente que está poniendo en juego algo, que es la inteligencia, y dice, si pierdo, este es más inteligente que yo. Verdad. En realidad no es así, es un juego que se aprende, que tiene sus reglas, que tiene sus normas, que tiene su historia, y se aprende y uno se va a expresar como pueda, pero no está en juego la inteligencia. Por eso hay que invitar a todo el mundo a que aprenda a jugar al ajedrez, que no hay que tener vergüenza. Ahora me quedo más tranquila, te digo. Sí. Ahora puedo, entonces. Martu va a arrancar. No, y además qué bueno esto que vos decías, que por ejemplo vos te gustaba y amás el ajedrez, de hecho, pero lo que te causó rechazo era el contexto y demás. En este caso, al haber mucha gente y hacer los torneos justamente con mucha gente, por ahí la hacen al aire libre o bien lumínicos, ¿no? Con mucha luminosidad, cuando los organizan y todo. Por lo menos desde ahí no van a tener el mismo rechazo que te causó a vos cuando fuiste a tomar clases en su momento. Y eso también no es un dato menor, porque te podría haber alejado de manera definitiva. No, totalmente. Hay un ejemplo que da Adrián Paenza, también en el Día del Periodista. Bueno, lo entrevistamos para aquí, por supuesto, para La Desterrada, cuando hicimos la cobertura de la Feria del Libro. Ya vamos a estar subiendo el material, se está finiquitando y ya lo vamos a subir. Un maestro, Paenza. Me hubiese gustado tener un profesor de matemática como él, porque la verdad que yo siempre le tuve rechazo, pero es como te lo presentan, es tremendo. Él lo hace de una manera lúdica, ¿no? Y amena, que vos decís, te dan ganas de ponerte ahora a mis 28 años a estudiar. Claramente no lo voy a hacer, pero digo...
ojalá hubiese muchísimos Paenza frente al alumnado como para que se dieran la oportunidad de aprenderlo de otra manera, me parece. Bueno, a esto que mencionás de cómo lo presenta. Paenza da el ejemplo de que si a la matemática la presentás, y da un ejemplo con el fútbol él. Y si le enseñás a jugar al fútbol a alguien y le decís, bueno, lo primero que te voy a enseñar es a ponerte en la barrera, y lo pones en la barrera y le tirás pelotazos. Claro, no. El tipo, si esto es el fútbol, no quiero aprender, ¿viste? O sea, es parte de, pero es lo más feo. O sea, no me mostrés lo más feo. Decime que voy a jugar de 9, que voy a hacer goles, que voy a ser arquero y voy a tapar todas las pelotas. Entonces el ajedrez es lo mismo. Nosotros enseñamos a jugar a chicos muy chiquitos, a partir de 4 años, así, y no lo pones en un tablero quizá de repente con movimientos de ajedrez, sino que con una hoja, primero familiarizate con los nombres de las piezas. Bien. Y así cada función, cómo se mueve cada uno y después... Donde se sientan más cómodos, un ratito. Los chicos no tienen atención continua durante una hora, con lo cual 10 minutos, ahora juega un poco la pelota. Diego tiene 28 y tampoco, mira cómo se distrae, así que la verdad... ¿Qué? Perdón, ¿me decías? No. Bueno, Martu, no sé si te quedó algo en el tintero. Me quedaría charlando, pero nos queda todavía información. No, si querés pasar los contactos, sí, Facebook, algún contacto donde se puedan... Sí. Lo último, perdón, antes de los contactos, sí, quería saber yo, y me olvidé, cómo está rankeada, digamos, posicionada Argentina en cuanto al ajedrez a nivel mundial, y me interesó algo que vos mencionaste en cuanto a Rusia. Bueno, Argentina hoy en día en las últimas Olimpiadas, no sé si salió 25, entre 20 y 25 más o menos, está rankeada por ahí. ¿Participan todos los países, digamos, o...? Participan, no sé si los 200 claro, pero mucho, países, la gran mayoría. Participan la gran mayoría. 25, ajedrez tiene una olimpiada aparte, digamos, no es parte de los Juegos Olímpicos, sino que tiene una olimpiada de ajedrez. Bien. Y bueno, lo que pasó con Rusia es que cuando se separa Rusia, la Unión Soviética competía como un solo país y después empezó a competir, como creo que se separó en 17, si no me equivoco, en 17 países. Y bueno, empezaron a competir todos por separado. Claro, y eran todos cracks de esa zona. Y claro, entonces te empezaron a relegar. Claro. Pero Argentina hasta ese entonces estaba quinta. Sí, más o menos, estaba en el top 10 seguro. Y supo tener participaciones muy buenas en las Olimpiadas, en la época dorada del ajedrez nacional. Locura. Bueno, Gonza, ¿querés invitar a la gente cómo puede hacer para, si se quiere acercar a competir o aprender, como Martu, por ejemplo, como vamos ahí con Martu? Sí, me encanta el deporte del ajedrez aparte porque no tengo que moverme. Las manos nada más y listo. Claro. Mi deporte ideal, mira. Es verdad, porque uno relaciona deporte con hacer ejercicio, ahí es mental, ejercicio mental, si se quiere, y con los dedos, con las manos. En este sentido, sí, invitar a todo el mundo, porque la verdad que el ajedrez es muy amplio. Bien. A las mujeres, a los hombres, a los niños, a los ancianos. Excelente. A los gordos, a los flacos, a los chiquitos, a los altos, digamos, no necesitamos más que tener un poquitito de ganas y vincularnos con este juego hermoso. A los mancos no, pero no, a Scioli no. No, porque Scioli le llega con la izquierda. Bueno, ¿sabés que Scioli es un gran ajedrecista? Esto después Mirá. Scioli, justo Scioli es un gran ajedrecista, sí. Bueno, igual obviamente, pues, perdón, fue un chiste. No lo tendría que haber tirado. Pero bueno, nada, sí, pueden jugar de todo. ¿Y cómo pueden hacer, Gonza, para que se acerquen a cualquiera de los rincones de Peón Vuelve? Nos buscan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Hay muchos rincones en los que pueden aprender. Y sobre todo a nuestra experiencia militante, que son los torneos, las reuniones políticas, porque no solamente difundimos el ajedrez como deporte, sino como una herramienta de inclusión que la llevamos a todos lados. O sea que no solamente los convoco a jugar al ajedrez, que es hermoso, sino a formar parte de un colectivo que más allá de jugar al ajedrez quiere hacer la revolución. Claro, no, que piensa en el otro por lo menos. La vida de la gente, claro, darse cuenta de lo que le pasa al otro y no solo mirar su ombligo por ahí. Exacto, también. Abrir un poquito. Gonza, un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Charlamos con Gonzalo Bello de Peón Vuelve, organizan torneos inclusivos de ajedrez, dan clases también al respecto y bueno, ahí tienen una movida detrás, así que los pueden buscar en @peonvuelve, los buscan en las redes sociales. Gonzalo Bello pasó aquí por A Contraluz en La Desterrada. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.